con él hoy. Buenos días, licenciado, ¿cómo está? Muy buenos días, Mili, estoy muy bien, yo espero que también tú te encuentres bien. Ay, cansada, agotada, ha sido una semana, han sido unas semanas intensas. Primero con la primera ronda de las primarias que no terminaron, y entonces la segunda ronda, pero estamos aquí, ya es viernes. Qué bueno. Gracias a Dios. Vamos a hablar, hay varios temas. Vamos a comenzar, me gustaría que usted me explicara por qué agoniza el RSA de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y para quienes se están conectando, el RSA es la Autoridad de Energía Eléctrica, tiene una deuda de 9.000 millones de dólares, una deuda que hay que pagar, y es, ¿verdad?, el acuerdo para el pago de esa deuda. A eso se le conoce como el RSA. Muy bien, licenciado. Sí, correcto. Sí, Mili. Pues, ¿por qué está agonizando el pago de esta deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica? ¿Qué está pasando ahí, licenciado? Ese es el acuerdo transaccional que llegó la Junta con los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica, que hemos ido señalando a través del último año que no es viable porque ofrece demasiado, ofrece 70% de lo que se les debía originalmente a unos bonistas que realmente, conforme a derecho, no tienen un crédito asegurado y que por ende no habría que pagarle toda esa cantidad. Se podría recortar de una manera más dramática para tratar de salvar a la Autoridad de Energía Eléctrica. Sin embargo, la Junta radicó una moción para aprobar esa transacción y la han pospuesto 11 veces, Mili. No han estado listos. Sí, 11 veces han pedido a la jueza que posponga la vista. No han podido convencer a la legislatura de que apruebe las leyes que son necesarias para que el RSA, el acuerdo, sea viable. Y ya pidieron una última posposición luego de que estallara la pandemia y le dieron hasta finales del mes de septiembre para que informen qué va a pasar con el RSA. Pero el Comité de Acreedores No Asegurados, que es un comité formal del caso de título 3 de la ley promesa que vela por los intereses de los acreedores no asegurados, radicó una moción muy importante donde le está diciendo a la jueza que ya ese acuerdo, los mismos ejecutivos de la autoridad lo están renegando. José Ortiz, antes de irse, dijo que ese acuerdo no era viable ya. Hasta Natalie Yaresco dijo que no iban a poder cumplir con los compromisos según los habían pactado. Pero la Junta no se lo ha dicho a la jueza todavía. Y en ese sentido, el Comité de Acreedores No Asegurados está diciendo a la jueza, ya tiene que determinar si el RSA va a seguir extendiéndose, posponiéndose, o hay que archivar la moción sujeto a que se renegocie otra cosa y que eventualmente se someta a otra moción. Y me parece que, habiendo pasado tanto tiempo desde que se radicó originalmente esa moción, la jueza va a tener que ponerle la presión a la Junta sobre si ese caso va a seguir. En términos reales, Mili, a pesar de las posposiciones y los problemas procesales que ha tenido la Junta, el acuerdo está muerto porque la pandemia ha afectado sustancialmente la economía de Puerto Rico y por ende no existen las condiciones que había cuando se llegó al acuerdo. Las proyecciones se han tenido que modificar y de hecho la Junta no ha podido hacer en su plan fiscal de la autoridad una proyección de cuál es la sostenibilidad de la deuda. Si tú no sabes cuánto tú puedes pagar, pues ningún acuerdo que hayas llevado a cabo va a funcionar porque no hay perspectiva de cumplimiento. Y aquí hemos hablado en muchas ocasiones, Mili, que el riesgo... Sí. ¿Quién no sabe, para entenderte bien, quién no sabe cuánto puede pagar de la deuda es la autoridad? La autoridad no sabe, el plan fiscal no hace un análisis de sostenibilidad de la deuda, que eso es vital para saber si en el transcurso del tiempo la autoridad va a poder hacer los pagos que está prometiendo. Y al no tener esa información, pues el acuerdo con los bonistas pues no tiene ningún sentido. Hay que volver a la mesa de negociación y habría que llegar a un acuerdo, Mili, que tenga unos recortes mucho más dramáticos de los que se han logrado hasta ahora, que solamente es un 30%. Los expertos dicen que esa deuda hay que reducirla por lo menos en un 80% para que se pueda pagar, porque el riesgo más grande es que la autoridad llegue a un acuerdo que no pueda cumplir y que luego vuelva a caer en un impago y tengamos que volver a someter a la Autoridad de Energía Eléctrica a un proceso de título 3 con las consecuencias devastadoras que eso tendría para la economía. Así que Pero es real reducir un 80% de la deuda. Vamos a sí, tratar de ver la deuda. es real. ¿Esto es real? Sí, es real. Es ilegal, pero es real. Sí, es real porque en términos de quiebra, Mili, esos bonistas
son bonistas no asegurados porque no hay ingreso que sostenga la validez de sus bonos, y al ser no asegurados la Junta le puede dar hasta un recorte de 100%. Obviamente siempre se quiere llegar a unos acomodos, pero hay que mirar si lo que tú le estás bajando a la deuda es suficiente para que puedas continuar con el plan de pago que vendría cuando se confirme el plan de ajuste de deuda. Así que es indispensable que haya un recorte dramático para que se pueda cumplir con las expectativas que hay de que la autoridad siga brindando el servicio que nos merecemos aquí en Puerto Rico. Y la jueza, con esa moción, que de seguro otras partes se van a unir, nuestros clientes están considerando unirse a esa moción, pues la jueza va a tener que decidir si efectivamente el acuerdo va a continuar conforme a sus términos o lo va a desestimar, y entonces la Junta tendría que volver a la mesa de negociaciones. Si la misma Autoridad de Energía Eléctrica ha dicho públicamente que no va a poder cumplir con eso, y Natalie Yaresco ha dicho que no puede cumplir con los acuerdos según han sido negociados, pues tienen que decirle eso a la jueza ya de una vez y por todas, porque las últimas... Pero, ¿por qué dilatar? Es que a mí esto disculpa, es que no me hace sentido, ¿sabes? Es la Junta quien se sentó a negociar con los acreedores, ¿verdad? Sí, correcto, es la Junta que negoció con los acreedores, correcto. Entonces, ¿cómo van a decir ahora que no pueden pagar? Es que no entiendo. Entonces, tú negocias, llegan a unos acuerdos, entonces ahora la Junta, la señora Yaresco dice que no puede pagar y la autoridad dice que no puede pagar. Entonces, ¿para qué negociar ese acuerdo original? Lo han dicho públicamente, pero no se lo han dicho a la jueza, y eso es lo que pide el Comité de Acreedores No Asegurados, que se lo digan ya a la jueza para que el trámite que se está llevando a cabo termine. Y es indispensable que termine, Emily, para que cese el despilfarro de fondos públicos que hay en toda la litigación sobre el RSA de la autoridad, sobre este acuerdo de los bonistas. Y eso abona a la economía procesal y abona a la certidumbre de las posiciones de las diferentes partes, ¿verdad? El hecho de que el acuerdo continúe sin que se archive finalmente le conviene a los bonistas, porque durante todo este proceso ellos tendrían derecho a que se les paguen sus honorarios de abogado, y obviamente el acuerdo que negociaron es muy bueno dentro de las circunstancias que tiene la Autoridad de Energía Eléctrica. Fíjate que la Autoridad de Energía Eléctrica no está pagando lo que corresponde para el sistema de retiro, no está pagando a la gente que le financió las líneas de crédito para la compra de combustible, no le está pagando a muchos acreedores no asegurados, y ahora tiene obligaciones adicionales con el contrato de Luma. Así que la situación de la Autoridad de Energía Eléctrica es muy distinta a la situación que existía cuando se negoció el RSA, y eso afecta la capacidad de cumplimiento, y la Junta tiene que reevaluar y entonces proceder con los pleitos que ya había radicado. El acuerdo con los bonistas, Mili, es una transacción de un pleito que llevó la Junta, en donde alegó que esos bonos no tienen valor. Así que el resultado de que se archive la moción de aprobación del RSA sería que se volvería a la litigación, y mi exhortación sería a que la Junta continúe el caso para que se pueda dar un golpe definitivo a los bonistas y se pueda bajar al máximo la obligación que se tiene con ellos, y así la autoridad tenga suficiente capacidad para poder cumplir con ellos y con los demás acreedores, y particularmente con el sistema de retiro de la Autoridad de Energía Eléctrica. ¿Cuándo es la próxima vista del tema del RSA entre la jueza Taylor Swain? La próxima vista es el 16 y 17 de septiembre, es una vista ómnibus, pero el informe que tiene que hacer la Junta es para luego de esa fecha, si mal no recuerdo, el 25, pero con esta moción que radicó el Comité de Acreedores No Asegurados, lo que está forzando es que la jueza considere el asunto el día 16 y 17, así que podría haber una determinación de la jueza en ese sentido. Ya el comité se lo había planteado a la jueza en la vista ómnibus anterior, pero lo hizo verbalmente, y la jueza pues meramente concedió la extensión a la Junta hasta septiembre 25. Así que no lo había tenido antes, y la jueza de manera formal. Ahora está formal y tendría que resolver si va a terminar la moción aquí o no la va a terminar. Si la termina, Mili, es un triunfo para la Autoridad de Energía Eléctrica, porque es un mal negocio para la Autoridad de Energía Eléctrica y por tanto mal negocio para el pueblo de Puerto Rico. Así que nosotros estaríamos contentos si la jueza realmente acaba eso, para que se tenga que negociar otra cosa que realmente esté a tono con la capacidad de pago que tiene la autoridad.
O sea que pudiésemos tal vez tener ¿verdad? Una determinación de aquí a mediados finales de septiembre. Todo depende, ¿verdad? Cuando la Junta decida, pues mira, lo voy a atender tal vez el 16, el 17 o el 25 de septiembre. Exactamente, sí. Por lo menos habría una decisión temprano, porque lo que tiene la Junta que informar el 25 es si va a seguir con el acuerdo y si va a seguir, cuál es el itinerario. Pero en realidad no hay ninguna expectativa de que la Junta diga, sí, estoy listo para determinar cuál va a ser el itinerario. Si la Junta no está lista para hacer ese anuncio, la jueza tiene que acabar el acuerdo, porque ya se ha extendido prácticamente... Imagínate, 12 veces. Sí, sí. 25. Ay, padre. Es realmente totalmente irrazonable. Si ya públicamente ya esto ha dicho, pues mira, no, pues mira, dígalo ya de una vez. Sí, además, Mili, de que las consecuencias de la pandemia... Sí, exacto. Y las consecuencias de la pandemia todavía no se tienen claras en las proyecciones económicas. Hay que esperar que se sepa. Fíjate, estamos entrando en otra etapa que no es tan severa como se había anunciado, ¿verdad? De cierre, pero hay unas reducciones en la actividad económica que van a seguir teniendo impacto. Y los planes fiscales, tanto del gobierno central como de la Autoridad de Energía Eléctrica, dependen de esas proyecciones. Si ahora mismo las proyecciones tienen pie de barro, porque la economía no se sabe cuál va a ser el desempeño, pues tú no puedes hacer promesas. Hay que esperar que todo se estabilice, digamos que ya empiece un proceso de reapertura de manera segura, que no volvamos a caer en otro cierre posteriormente. Pues ya con esa seguridad uno puede hacer proyecciones nuevas. Pero eso sería ya entrando el año que viene. Así que yo creo que no habría espacio para que la Junta pida otra posposición, otra extensión de la moción del acuerdo con los bonistas, sino que debiera archivarla y cuando ya se sepa exactamente qué va a pasar con la economía, renegociar otra vez el acuerdo con los bonistas. Vamos a ver qué pasa ahí. Esperemos que sean buenas noticias para Puerto Rico. Por otro lado, quiero retomar un tema. Hoy que hablamos con el presidente de la Asociación de Proyectos de Energía Renovable y ayer teníamos previsto hablar de este tema, pero por la conferencia no se pudo. Pero vamos a ver entonces, porque yo recuerdo que la Junta de Control Fiscal estaba avalando los proyectos de energía renovable. Entonces, de momento, estoy leyendo, creo que es en 5 millas, que de momento la Junta ya quiere sacar del panorama 43 proyectos y aumentar la energía renovable hasta los 150 megavatios. Yo siento como que no me hace sentido, porque yo había entendido en las otras conversaciones que ya hemos tenido aquí en este espacio que en efecto sí apostaban porque la autoridad se moviera a energía renovable. Entonces le agregamos a esto que la política energética de este gobierno era eso, se establecieron unas metas que inalcanzables en mi opinión, pero se establecieron unas metas. ¿Y qué pasó aquí? Bueno, Mili, la ley 17 del 2019 establece que para el establece que para el 2025 tiene que haber 40% de energía renovable. Hoy confirma Penchi, ¿verdad?, con la entrevista que tuvo esta mañana, que no llega ni al 3% de energía renovable. Por tanto, la política pública del gobierno de Puerto Rico debiera oprimir el acelerador para incorporar el máximo de proyectos de energía renovable para que se puedan alcanzar esas metas, porque es una cuestión de vida o muerte, Mili. Vivimos en una isla que depende de los combustibles fósiles para generar energía, que generan gases de invernadero y que producen el calentamiento global, que entonces va a aumentar el nivel del mar y nos va a robar las costas. O sea que esto es una cuestión de vida o muerte para Puerto Rico, no es opcional, no es un lujo. Y en ese sentido, la Junta tiene que obedecer la política pública de la Ley 17 del 2019 y acelerar el proceso. Pero todo lo contrario, Mili. Tienen una moción para rechazar casi 20 proyectos de energía renovable que se habían negociado, que está pendiente de adjudicación ante la jueza Taylor Swain, y en esa última carta están rechazando otros proyectos adicionales. Hay, como tú dijiste, 43 proyectos de energía renovable que la Junta quiere echar al zafacón. Y además de eso, está diciendo que los proyectos de energía renovable se tienen que limitar a 150 megavatios adicionales. Pues entonces la Junta está violando la ley 17
del 2019 que establece la política pública de energía renovable y las metas. O sea, la Junta va en contra de lo que la legislatura de Puerto Rico ha determinado que corresponde hacer para tener energía limpia. Y tú te preguntas, ¿y por qué ocurre eso? Bueno, Mili, ocurre porque la Junta está comprometida con los intereses de gas natural, que son los intereses que apoyaba la campaña de Bishop, quien fue el pasado presidente del Comité de Recursos Naturales, que es quien estuvo en los procesos de aprobación de la ley promesa y que estuvo también supervisando las primeras gestiones de la ley promesa. Bishop es un representante que responde a esos intereses y la Junta quiere matar los proyectos de energía renovable, quiere limitar el tope de energía renovable que se va a incorporar en estos proyectos para que le den paso al gas natural. ¿Qué tenemos con gas natural? Bueno, acaban de renovar el contrato de Ecoeléctrica hasta el 2032. Abrieron el terminal y el gasoducto de New Fortress acá en San Juan, y ambos proyectos se están impugnando. Lautier está en el Tribunal de Apelaciones en Boston cuestionando la renovación del contrato de Ecoeléctrica, y también se está cuestionando en el FERC, que es la Comisión de Energía de Estados Unidos, porque ese terminal de New Fortress se abrió sin tener permisos del FERC, y eso es totalmente ilegal. Pero hay que entender que ahí la FERC no tiene jurisdicción. La última conversación también que ellos vimos. Sí, ellos alegan eso, pero el FERC emitió una orden de mostrar causa por la cual no deba intervenir. O sea, le pidieron a New Fortress explicaciones de por qué ellos no fueron a FERC para solicitar el permiso para hacer la construcción. Y esto podría implicar que dejen de operar, va a implicar pérdidas económicas para la autoridad, dinero que se ha pagado a base de las teorías de contratos de José Ortiz, y esto va a representar un golpe económico a la Autoridad de Energía Eléctrica. Así que tú ves que se están enfatizando. Se me ha acabado el tiempo, pero sí, vamos a seguir tocando estos temas y estaré pendiente sobre la ABC. Y bueno, esto de los proyectos de energía renovable me trae recuerdo de cuando se aprobó una ley que creo que era la 8085, personalmente creo que era la 85, que decía que para el 2015 tenía que haber un cierto porcentaje de proyectos de energía renovable. Esto queda en letra muerta. Aquí se legisla y esto se queda en letra muerta. Eso, 3%, según le dejan a Penche esta mañana. Sí, esa es la ley 17 del 2019 que establece que para el 2050 haya 100% de energía renovable. Hay otra, Rolando, hay otra del 2015. Hay otra del 2015 que establecía, ahorita te paso los detalles, hay una del 2015 que para esa fecha teníamos que tener cierta cantidad de energía renovable. Ahora mismo no me acuerdo del nombre exacto de la ley, pero dice que para el 2015 teníamos que tener cierta cantidad de proyectos y no se cumplió. Y no se cumplió, y exacto. con la ley 17 vamos en el mismo camino. Correcto. Rolando, gracias por estar aquí siempre disponible en Dígame la Verdad y seguimos dialogando. Que tengas un hermoso fin de semana. Cómo no, igual para ti. Buenos días.